Hola, soy Montserrat Martínez del octavo A vespertino y en esta ocasión voy a hacer la práctica de sondeo periodontal para poder calcular la profundidad de sondaje, así como hacer un posible diagnóstico clínico de este paciente. En esta ocasión voy a utilizar una sonda periodontal Carolina del Norte y la manera en que voy a efectuar el sondeo va a ser de acuerdo al periodontograma, empezando por el primer cuadrante superior derecho, luego el segundo cuadrante superior izquierdo, tercer cuadrante inferior izquierdo y terminando en el cuarto cuadrante superior derecho. Esto va a ser en las caras vestibulares y después de terminar en las vestibulares, en las palatinas, y luego se va a proceder a medir en las caras vestibulares de los inferiores y después en las caras linguales. Esto va a ser con una presión adecuada cuando el tejido quede isquémico sin ejercer tanta fuerza, solo la necesaria, y la sonda va a ser efectuada con respecto al eje longitudinal de cada diente. En las características macroscópicas de la encía podemos observar que clínicamente la encía se encuentra sana, ya que cuenta con el puntilleo característico de cáscara de naranja y el color es rosa coral. Se puede observar la encía marginal, la encía insertada y también la interdental. La encía se encuentra a una posición adecuada respecto a la unión cemento-esmalte, ya que está a la misma altura. Hay ausencia de inflamación, enrojecimiento y supuración. Los incisivos centrales superiores presentan pérdida de estructura por aparente erosión. De igual manera se observan manchas por fluorosis. En la zona anteroinferior se observa un ligero apiñamiento, así como presencia de cálculo interdental y la línea media se encuentra desviada. En la zona anteroinferior, al hacer el sondeo, pudimos observar la presencia de cálculo en la cara lingual de los incisivos inferiores. Primero vamos a empezar el sondeo en el primer cuadrante superior derecho. La paciente no tiene ningún tercer molar. Los 4 han sido extraídos. En el órgano dental 1.7 se encuentra una profundidad de sondaje en la zona distal de 2 milímetros, en la zona media de 3 milímetros y en la zona mesial 2 milímetros. En el órgano dental 1.6 la profundidad de sondaje es de 2 milímetros en la zona distal, 2 milímetros en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Para poder tener una buena visión, podemos retraer el labio con ayuda del espejo. En el órgano dental 1.5 tenemos que la profundidad de sondaje en la zona distal es de 2 milímetros, en la zona media 1 milímetro y en la zona mesial 2 milímetros. En el órgano dental 1.4 la profundidad de sondaje es de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. A continuación, pasamos al órgano dental 1.3, en el que la profundidad de sondaje es de 3 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Después seguimos con el órgano dental 1.2, en donde la profundidad de sondaje es de 2 milímetros en la zona
distal, 1 milímetro en la zona media y 1 milímetro en la zona mesial. Y por último, para concluir las caras vestibulares del primer cuadrante superior derecho, la profundidad de sondaje en la zona distal del órgano dental 1.1 es de 2 milímetros, en la zona media de 1 milímetro y en la zona distal igual de 1 milímetro. Ahora empezamos con el segundo cuadrante en sus caras vestibulares. La profundidad de sondaje del órgano dental 2.1 en su zona mesial es de 2 milímetros, en la zona media de 1 milímetro y en la zona distal de 2 milímetros. En el órgano dental 2.2, la profundidad de sondaje es de 2 milímetros en la zona mesial, de 1 milímetro en la zona media y de igual manera de 1 milímetro en la zona distal. Ahora pasamos al órgano dental 2.3, en donde la profundidad de sondeo es de 2 milímetros en la zona mesial, 1 milímetro en la zona media y 1 milímetro en la zona distal. Como podemos ver, la presión ejercida va a ser suficiente hasta que el tejido se encuentre isquémico. Ahora seguimos con el órgano dental 2.4. Podemos acomodar el espejo para tener una buena visión y realizamos la profundidad de sondaje. En la zona mesial, la profundidad de sondaje es de 2 milímetros, en la zona media de 1 milímetro y en la zona distal de 1 milímetro. Podemos observar que hay presencia de sangrado al hacer sondaje en la zona media del órgano dental 2.4. Ahora realizamos el sondaje del órgano dental 2.5, en donde la profundidad en la zona mesial es de 2 milímetros, en la zona media también es de 2 milímetros y en la zona distal también es de 2 milímetros. Para poder realizarlo pedimos a la paciente que se acomode y gire un poco la cabeza para tener una mejor visibilidad. De igual manera retraemos el labio. Una vez terminado el sondeo con el premolar, seguimos con el órgano dental 2.6, en donde la profundidad de sondeo en la zona mesial es de 2 milímetros, en la zona media de 2 milímetros y en la zona distal de 3 milímetros. Debemos recordar que la posición de la sonda periodontal es paralela al eje longitudinal del diente. Por último, pasamos al órgano dental 2.7, en donde la profundidad de sondeo es de 1 milímetro en la zona mesial y 3 en la zona de en medio como en la distal. De igual manera se presentó sangrado. A continuación empezamos con el sondeo del cuadrante superior 1 en sus caras palatinas.
La profundidad de sondeo del órgano dental 1.7 es de 2 milímetros en la zona distal, 2 milímetros en la zona media y de 1 milímetro en la zona mesial. En el órgano dental 1.6 la profundidad de sondeo es de 2 milímetros en cada una de sus tres zonas, tanto en la zona distal, media y mesial. A continuación, hacemos el sondaje del órgano dental 1.5, donde la profundidad de sondaje en la zona distal es de 1 milímetro, en la zona media de 2 milímetros y en la zona mesial de 1 milímetro. Luego seguimos con el órgano dental 1.4, la profundidad de sondaje es de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Pasamos al canino, al órgano dentario 1.3, donde la profundidad de sondeo es de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 1 milímetro en la zona mesial. Ahora pasamos al órgano dental 1.2. Nos acomodamos para obtener una mejor visión y comenzamos con el sondeo. En la zona distal del 1.2 la profundidad de sondeo fue de 1 milímetro, en la zona media de igual fue de 1 milímetro y en la zona mesial de 1 milímetro. Por último, para terminar el primer cuadrante, realizamos la profundidad de sondaje en la zona distal que fue de 2 milímetros, en la zona media de 1 milímetro y en la zona mesial de 1 milímetro. Ahora empezamos con el segundo cuadrante por sus caras palatinas, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona mesial, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona distal. Luego pasamos al órgano dental 2.2, en donde la zona mesial fue de 2 milímetros, zona media también fue de 1 milímetro, zona distal de 2 milímetros. Luego seguimos con el órgano dental 2.3, en donde la zona mesial tuvo una profundidad de sondaje de 2 milímetros, la zona media de igual manera de 1 milímetro y la zona distal de 2 milímetros. A continuación vamos a pasar al órgano dental 2.4, en donde la profundidad de sondeo en la cara mesial fue de 2 milímetros, en la cara media es de 1 milímetro y en la cara distal también es de 1 milímetro. Ahora realizamos el sondeo del órgano dental 2.5, donde la profundidad de sondaje en la zona mesial fue de 2 milímetros, en la zona media de 2 milímetros y en la zona distal de 2 milímetros. Por último, seguimos con los molares, en donde la profundidad de sondaje en la zona mesial del órgano dental 2.6 fue de 2 milímetros. En la zona media la profundidad fue de 1 milímetro y en la zona distal fue también de 2 milímetros.
Por último, pasamos al sondaje del órgano dental 2.7, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona mesial, 3 milímetros en la zona media y 3 milímetros en la zona distal. De esta manera, terminamos el sondeo de los dientes superiores, tanto en vestibular como en palatino, en todas sus 6 caras. Ahora vamos a empezar a hacer el sondeo de los dientes inferiores. Vamos a empezar con el cuadrante inferior derecho, que es el cuadrante 4. Empezamos de posterior a anterior. Empezamos con el órgano dental 4.7. La profundidad de sondaje en la zona distal fue de 3 milímetros, en la zona media de 1 milímetro y en la zona mesial de 2 milímetros. Después seguimos con el órgano dentario 4.6, en donde la profundidad de sondaje fue de 1 milímetro en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Continuamos con el órgano dental 4.5, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en las 3 zonas, tanto en distal como en medio y en mesial. Después pasamos con el órgano dental 4.4, en donde la profundidad de sondaje fue de 1 milímetro en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y de 3 milímetros en la zona mesial. Ahora pasamos con el órgano dental 4.3, donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Ahora pasamos con el órgano dental 4.2, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Y para terminar, el cuarto cuadrante en sus caras vestibulares, la profundidad de sondeo fue de 3 milímetros en la zona distal del órgano dental 4.1, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Ahora empezamos por las caras vestibulares del cuadrante 3. En la zona mesial del órgano dental 3.1, la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros, en la zona media de 1 milímetro y en la zona distal de 3 milímetros.
En el órgano dental 3.2, la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona mesial, 1 milímetro en la zona media y 1 milímetro y 3 milímetros en la zona distal. En el órgano dental 3.3, la profundidad de sondaje fue de 1 milímetro en todas las zonas, tanto en mesial, medio y distal. Ahora pasamos al órgano dental 3.4, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona mesial, también en la zona media y en la zona distal. Luego, para el órgano dental 3.5, la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros para la zona mesial, 2 milímetros para la zona media y 2 milímetros para la zona distal. Ahora vamos a pasar a los molares, iniciando con el órgano dental 3.6, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros para la zona mesial, 3 milímetros para la zona media y 2 milímetros para la zona distal. Por último, para terminar con el sondaje de las caras vestibulares de los dientes inferiores, iniciamos el sondaje en el órgano dental 3.7, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en cada una de sus tres zonas, tanto en la zona mesial, media y distal. Para terminar con el sondaje, empezamos a medir la profundidad de sondaje en las caras linguales, en la cara lingual del primer molar, del segundo molar inferior derecho, del órgano dental 4.7, con una profundidad de sondaje de 3 milímetros en la zona distal, 2 milímetros en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Luego seguimos con el órgano dental 4.6, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Después pasamos con el órgano dental 4.5, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Cabe recalcar que tanto en el órgano dental 4.6 como 4.5 hubo presencia de sangrado en las zonas mesiales. Luego seguimos con el órgano dental 4.4, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona mesial. Luego pasamos con el órgano dental 4.3, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 2 milímetros en la zona media y 1 milímetro en la zona mesial. Ahora pasamos al órgano dental 4.2, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 1 milímetro en la zona mesial.
En el órgano dental 4.1 la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona distal, 1 milímetro en la zona media y 1 milímetro en la zona mesial. En la cara lingual de los dientes inferiores en la zona de los incisivos se puede observar presencia de placa de cálculo dental. Ahora empezamos con el tercer cuadrante, en donde la profundidad de sondaje en la zona mesial del órgano dentario 3.1 fue de 1 milímetro. La profundidad en la zona media fue de 1 milímetro y en la zona distal de 2 milímetros. Luego pasamos al órgano dental 3.2, en donde la profundidad de sondaje fue de 1 milímetro en la zona mesial, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona distal. Luego en el órgano dental 3.3 la profundidad de sondaje fue de 1 milímetro para cada una de esas tres zonas en lingual, tanto en la zona mesial, media y distal. Después pasamos al órgano dental 3.4, realizamos el sondeo y la profundidad nos dio como resultado 2 milímetros en la zona mesial, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona distal. Luego pasamos al órgano dental 3.5, en donde la profundidad de sondaje fue de 2 milímetros en la zona mesial, 1 milímetro en la zona media y 2 milímetros en la zona distal. Para terminar, seguimos con los molares. El órgano dental 3.6 tuvo una profundidad de sondaje de 2 milímetros en la zona mesial, 2 milímetros en la zona media y 1 milímetro en la zona distal. Y por último, para terminar con todo el sondeo periodontal, el órgano dental 3.7 tuvo una profundidad de sondaje de 2 milímetros en su zona mesial, 2 milímetros en su zona media y 2 milímetros en su zona distal. Acomodamos el espejo para tener una mejor visión y de esta manera terminamos el sondeo periodontal de todos los órganos dentales en cada una de sus 6 zonas, tanto en vestibular como en palatino, en vestibular y lingual.